Hola Marisa, ¿cómo andás? Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Buenas. Hola, buenas tardes. Bien, bien. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Sí. Excelente. ¿Hablabas, Mari? ¿Nos hablabas? No, tenés silenciado el micrófono. ¿Ahí? Sí, ¿Escuchan? sí, ahí sí. Veía que movías la boca, pero no sabía si estabas masticando o estabas hablando. Que estoy trabajando acá con doña Juana de vuelta. Ah, bueno, bueno. Así que... Que no se duerma doña Juana. No, que no se duerma. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá andamos, tomando la leche. Ah, la lechita. Oh, bueno, la ¿Con lechita. chocolate? Sí, agarra y dice, ¿cuánto tendrá esto? Porque lo llené hasta arriba. Casi Medio 600. litro. Más de medio litro. Un litro. Se va a tomar la leche lechita. de Con la esa. lechita, entonces. Este es mi regalo de cumpleaños. Ah, mira. Y del Día del Padre, me dijeron, y de Navidad y todo. A ver, Como mostralo dice, así como es. mi- ¿Es térmico? es térmico y acá no puedo ver, más o menos ahí muestro la tapa, ¿ves? Ah, Esto sí, sí, se sí. gira, la tapa se gira así, y vos Es podés como la de tomar. los bebés, como la de los bebés, para que no se Claro. vuelque. Es como si fuera la de las papas Pringles, ¿viste? Pero negro, digamos, y Claro. para la leche. Pero bueno, a mí me gusta porque yo soy siempre en el auto, ¿viste? Salgo para la oficina, me voy y voy tomando y me gusta. Ah, bueno. Así que, bueno, tenía uno muy lindo que me había comprado, pero bueno, Era de ¿vieron? la familia Claro, ya. cuando uno llega, Fusión no con sé, yo fusión. soy el único varón, pero mis buzos la usan todas, mis remeras me las usan todas, mis camperas me las usan todas. Y decís, pero soy el único varón de toda la casa, pero no importa. Entonces yo no puedo usar nada de los demás, ¿viste? Pero bueno. Lo Es único así. que no le usamos son los calzones. ¿Podés usarnos ¿Para calzones? cuándo? Viste que se usan estos buzos grandes ahora. Le viene re bien a la chica. No des ideas, no des ideas. Pero bueno. Queda lindo. Así que bueno, feliz con mi regalito acá, disfrutándolo. Porque ayer tenía la taza, pero claro, yo me pongo a hablar y se me va enfriando. Así que lo último era, le faltaba el cubito nada más. Entonces dije, ¿pero para qué si ya el Señor me proveyó a través de mi amada hija mayor? Así que acá estamos. De inauguración estamos. Estreno. ¿Cómo andan? Yo contenta porque vengo de la casa de mi hija con mi nieta. Estuvimos hablando, me enseñó todo lo que está leyendo con los padres de la Biblia. Así que le regalé la Biblia hace, ahora 20 días más o menos. Así que está rechocha. Qué bueno, qué Gracias a lindo, Dios. qué lindo. No sé si pudieron ver el videíto que subimos que yo les mandé el link y lo subimos también al Facebook. Cuando puedan, mírenlo, 10 minutos dura y les aseguro que está muy, muy bueno porque explica de lo que hablábamos ayer de la Biblia, ¿no? Sí, lo vi. Ah, Me había olvidado. Sí, está re bueno. es muy didáctico, me parece que nos ayuda
a entender mucho más fácil y de una manera gráfica, ¿no? Creo que está bueno, creo que es útil. Ese tipo de herramientas las tenemos que aprovechar, ¿no? Así que... Buenas tardes. Hola Mati. Hola Mati. Hola Eva. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ayer y antes de ayer, Esteban estaba siendo muy bien alimentado por su esposa. Cuando nos volvamos a encontrar, lo vamos a ver rodando a Esteban, porque masticaba todo el tiempo. Todo el Zoom masticaba y masticaba. Suele suceder que los primeros meses de casados aumentamos bastante. Sí, seguro. Pero salgo a esta hora de cursar y vengo a merendar nomás, simplemente a escuchar. ¡Pobrecito! Muy bien los dos. Che, y ahí Ana Belén Coronel puede hacer una presentación de su pequeño retoño, que lo queremos ver. A ver cómo está. Ah, le está cambiando el pañal. Bueno, después que le cambie ese pañal. En cualquier lado arriba, ¿no? Bueno, ¿y José cómo anda? José Luis Núñez. José. Ahí está conectado. A ver cómo anda con sus niveles de salud. José, por ahí no puede instalar. José por ahí le cuesta, no sé si escucha, no escucha, nos dijo eso. Que por ahí entra y no escucha a nadie, ven que están hablando y no entiende. Ah, qué pena. A ver, No sé si vamos ahora a habilitarle a José Luis el audio desde acá. A ver si te escuchamos, José. Espera que te decimos. Ahí está, a ver. Hola. Hola, José Luis, te escuchamos. Bien, bárbaro. Acá estoy bajando mi diabetes. Ya estoy por 170. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Y a cuánto tenés que llegar? Y a 100, un poquito menos. Así todavía que está alta. Ya voy a estar normal. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Que en lo que menos que canta un gallo voy a estar en lo normal. Gloria a Dios. ¿Se escucha? ¿Están Sí, escuchando? perfecto. Qué bueno que me pude conectar. Me costó, pero me conecté. Bueno, gloria a Dios. Qué buenísimo. José tenía 300 y algo de diabetes. Bajó 20 kilos por la diabetes. Me parece que está preocupante. No, qué preocupante. Ya está todo dominado. Nunca más gordo. Vamos todavía. Una bicicleta fija para acá, que calentito estoy en casa, y le doy a la bicicleta fija, y he caminado, y bueno, hago de todo, y la propuesta es volver a la normalidad. Y yo sé que lo voy a lograr, por mi fe, sé que Cristo está conmigo, Dios está conmigo, me acompañan a todos lados, y sé que voy a zafar, como zafé del cáncer, voy a zafar de esto. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. Y voy a ayudar a quien se me cruce para poder salir de estas enfermedades. Poder ayudar a otras personas es importante. Amén. Amén. Bueno, una consulta, gente. ¿Cómo venimos con estos primeros 3 días que estuvimos reunidos? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme un poquito. Bien, muy bien. Los 2 primeros días me costó conectarme, pero ya está ahora, ya le agarré en la mano, Robert. Bueno, sos muy bienvenido. ¿Y el resto, qué les parece? ¿Cómo vienen viviéndola? Algunos me dijeron, pastor, aflojá, muy largo, 1 hora y media, 1:40, hacelo cortito. Bueno, no sé, pregunto. No se hace largo. No, está muy bueno, muy bueno. Me encanta. Me encanta aprender, me encanta más de Cristo. Quiero. No sé por qué no lo hicimos antes. Hagan silencio. No sé por qué no lo hicimos antes. La verdad es que está bueno, es re lindo porque, no sé, ya hacía tiempo que no podíamos ir por ahí al templo habitualmente, como lo veníamos haciendo, y de repente, bueno, poder volver a compartir y hacer algo inusual, porque por lo general
todos nos juntamos con algún grupo de hermanos en el grupo de vida, ¿verdad? Pero no así todos juntos, y eso está bueno, sobre todo para aprender, para, como dije, para compartir. Creo que es lo más lindo de todo eso, poder verlos. Algunos hacía mucho que por ahí no los veía compartiendo algo, alguna charla, alguna capacitación, y está bueno eso, me gusta. Muy buena Sí, idea. sí, a ver, yo creo que no lo habíamos hecho antes por este motivo de que estaban los grupos de vida y como uno venía viendo que en líneas generales se venían reuniendo, ¿no? Siempre los líderes subiendo fotos de los encuentros, muy lindos y qué sé yo, digamos como que uno dice, bueno, la parte de relacionamiento se está dando por ese lado, aunque sea virtual, ¿no? Pero bueno, se viene dando por ese lado. Por eso es que hasta ahora, y tampoco veníamos en esta etapa encerrados, y ahí es donde se complican los horarios, ¿no? Ustedes saben que quien no cursa, quien no tiene reuniones, quien no, digamos, se van acumulando, o está en el trabajo, algunos vuelven más tarde, y la verdad que lo hicimos ahora, no me quiero dar crédito porque la realidad es que yo siento que el Señor me puso esta carga entre jueves y viernes de la semana pasada, cuando se empezó a saber cómo iba a ser este parate, y entendiendo que a partir de las 6 todo el mundo iba a tener que estar en su casa, por más que saliera a las 6 obligatoriamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea distinto en el sentido de que estemos todos y que sea con oportunidad de ida y vuelta, que eso es lo que nos enriquece. A mí me encanta escucharlos, me encanta ver cómo podemos desarrollar, cómo podemos también fortalecernos todos, nosotros también, al escucharlos, al recordar cosas que por ahí uno no tenía en cuenta, por ahí tenía en cuenta otras y esas no. Entonces, creo que el Señor ha dado, porque lo dice su palabra, los dones justamente para bendición de la iglesia, del cuerpo, ¿no? Y los dones los tenemos todos. Cada uno de nosotros tiene dones que el Señor nos ha dado, algunos tal vez lo tienen que descubrir todavía, pero eso no quiere decir que no lo tengas, ¿sí? Entonces, creo que también un día vamos a dedicarnos a hablar acerca de los dones del Espíritu y lo importante que son para nuestra vida. Pero en el día de hoy me gustaría que oremos para comenzar, para que aquellos hermanos que tienen otras actividades no se les haga muy tarde, y que podamos aprovechar bien este tiempo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias. Una vez más, te damos inmensas gracias por la posibilidad de ser iglesia, de estar juntos, de estar unánimes, de estar, Señor, buscándote en espíritu y en verdad. Amén, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, declararte que estamos agradecidos de todo corazón, que nos bendice la posibilidad, Señor, de saber que no estamos solos, que vos, Señor, no solo pensaste en cada uno de nosotros, sino a su vez pensaste en nosotros como un cuerpo, para bendecirnos, para sostenernos, para poder animarnos, alentarnos unos a otros. Señor, queremos aprovechar este tiempo. Gracias porque podemos dedicar y apartar este tiempo para estar juntos y aprender de tu palabra, orar juntos e interceder, Señor, por aquellas cuestiones que traen preocupación, que traen, Señor, en nuestra vida una carga y las cuales queremos dejarla delante de tu presencia. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por ellos, bendigo cada conexión a internet para que nos escuchemos bien, para que no haya ningún tipo de dificultad y para que este tiempo sea para crecimiento y fortalecimiento de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén, Amén. y amén. 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 Muy bien. En el día de hoy, yo me gustaría que podamos continuar con algunas cuestiones que ayer no hablamos acerca de la Biblia.
cuestiones que son, por supuesto, que son sumamente importantes, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero además cuestiones que nosotros necesitamos comprender de tal manera que podamos, al leer la palabra, ¿sí?, podamos darle el significado correcto. Ayer en algún momento hablábamos acerca de esta cuestión de que teníamos que interpretar la Biblia conforme al contexto, ¿no es cierto? Conforme a quién iba dirigido, a quién escribe, a un montón de cuestiones, ¿no?, que no las podemos dejar de lado, porque la realidad es que hay cosas que las tenemos que entender literalmente como están escritas, y hay cosas que no van a ser literalmente como están escritas, y no porque la Biblia nos mienta, sino porque claramente en muchos pasajes de la palabra hay un lenguaje que podríamos llamar que es figurativo, ¿sí? Como por ejemplo las parábolas, ¿sí? Las parábolas nosotros no podemos tomarlas literalmente, porque justamente son una herramienta literaria que nos permite a nosotros entender una idea, un concepto a través de un ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la realidad es que cuando vamos a leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender qué es lo que vamos a leer. ¿Vamos a leer una parábola? ¿Vamos a leer un salmo? ¿Vamos a leer un proverbio? ¿Vamos a leer una carta de Pablo? Cualquiera de estos escenarios son diferentes, y la interpretación que nosotros vamos a hacer de esa palabra evidentemente va a ser diferente. Por ejemplo, en una de las cartas de Pablo, Pablo le habla directamente con ejemplos concretos. O sea que en líneas generales nosotros podemos decir que Pablo habla específicamente con ejemplos concretos que nosotros podemos tomar. Ahora, en un salmo, que es una obra literaria, poética, no podemos tomar todo literalmente. Porque, viste, cuando el salmo dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma, digamos, está hablando de una cuestión poética que nos da una idea, ¿no es cierto?, de cómo tiene que ser nuestro mundo interior buscando al Señor. Pero yo no tengo que pensar que mi alma tiene forma, ¿no?, desde ciervo que está bramando, literalmente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Miren que esto es fundamental, hermanos, ¿eh? Es tan fundamental que lamentablemente muchas personas durante muchos años, por no entender esto, han hecho desastres en el cristianismo. ¿Sí? Por tomar cosas literales que no eran literales. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy responsables de que al momento de leer la palabra de Dios podamos pedirle al Señor, ¿no es cierto?, ese discernimiento y ese entendimiento para poder entender lo que Él nos está tratando de decir. Mirá lo que dice Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué interesante, ¿no? Jesús le hablaba a la gente por parábolas, y sin parábolas no le hablaba. Dice el versículo 34. Perdón, ¿Sí? ¿me podés repetir la cita? Mateo 13, 34.
Pastor, ¿Sí? después lo puede subir por Mirá, WhatsApp lo estoy... a los versículos. Ahí lo mandamos. Ahí lo mandamos. bueno. Yo no sé si tengo ahí a un asistente que me pueda dar una mano, que lo pueda subir al WhatsApp mientras lo vamos... ¿Vos? ¿No lo querés? Sí, lo Sí, Ah, dale. porfi. Acá, mirá, con la secretaria tan hermosa que tengo y yo buscando un Ah. asistente ahí del Populach, pero no, qué cosa bárbara. Ahí yo ahora lo puse en el chat, ¿no? Pero qué interesante, hermanos, esto de que entendamos, ¿sí? Que realmente se copió todo, no sé por qué. Bueno, no importa. A ver. ¿Qué cosa se copió todo? Sí, no sé, en el chat se fue mucho más de lo que yo había copiado. Pero bueno, no importa. Versículo 34, Jesús por parábolas les habló a la gente y sin parábolas no le hablaba. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía el Señor tenía que ver con el cumplimiento de las profecías. Pero hay un tema más importante. Dice que abriré, el versículo 35, en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sabés lo que significa esto? Que hay cosas en la Biblia que no nos son reveladas, ¿sí? Todavía. Entonces, no podemos nosotros tratar de forzar a la palabra de Dios. Y la verdad que quería tomarme el tiempo para que lo podamos entender, lo que les quiero decir. Necesitamos saber cuándo una profecía está cumplida, porque hasta que no se cumple la profecía, no la podemos entender. Entonces, hay momentos en que hay palabra que se llama sellada. Hay palabra que aunque la leamos al derecho y al revés, no es que Dios no nos quiere revelar específicamente a nosotros. No está preparada para ser revelada en este tiempo. Por ejemplo, ¿qué era lo que le pasaba, ¿no es cierto?, cuando Dios habla en la palabra de era, de siglo, de tiempo? Vieron que varias veces en la palabra de Dios dice, y no pasará esta generación hasta que yo, y hasta que no termine este siglo, o hasta que no pase este tiempo. En realidad no está hablando de años como nosotros conocemos, ¿no es cierto?, años cronológicos, sino que está hablando de etapas. ¿Cuál fue la primera etapa desde la creación del universo hasta la primera venida de Jesús? ¿Sí? Esa fue la primera etapa, el primer siglo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos pensando en la terminación de la segunda etapa del siglo venidero, es el siglo que estamos viviendo ahora, siglo en cuanto a tiempo de Dios, que se va a cerrar ¿cuándo? En la segunda venida. Entonces, hay profecías que vos y yo, aunque la leamos hoy, como no se cumplieron, no las vamos a poder entender. Claro, vamos a escuchar gente que nos va a decir, no, porque la marca de la bestia, el 666, es el chip que te van a implantar con la vacuna, es la tarjeta de crédito, es el celular, es la computadora, y vas a escuchar 1000 cosas sobre el 666 y la marca de la bestia. ¿Sabés cuál es la realidad? Que vos y yo no vamos a saber qué es la marca de la bestia hasta que la profecía se cumpla, porque hasta que no hay cumplimiento, no hay revelación. ¿Qué fue lo que pasó? Volvemos a la primera etapa. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús nació?
Había tanta profecía, hermano, pero tanta profecía. Sin embargo, nadie reconocía que Jesús era el Hijo de Dios hasta que no se cumplió la profecía. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando vos vas a Isaías, a Salmos, y escuchás de los profetas todo lo que se decía de Jesús, que irá como cordero inmolado al matadero, que nacerá en Belén, que nacerá de una virgen. Decía, ¿cómo va a nacer un bebé de una virgen? Estamos todos locos. ¿Por qué no lo podían entender? Porque la profecía no se había cumplido. Entonces, hoy cuando la palabra del Señor dice que la segunda venida se va a dar y que Jesús va a venir en una nube y que todo ojo lo verá, vos decime, o tenemos que creer que la tierra es plana, porque si Jesús viene en una nube, ¿cómo hacen? Si lo miran los chinos, no lo vemos nosotros. Estamos hablando de la Tierra, creemos todo que la Tierra es redonda, ¿no? Digo, hago esta pregunta porque por ahí hay algún terraplanista acá y se pudre todo. La Tierra es redonda. Si Jesús viene por acá, ¿cómo lo ven los que viven acá? Si viene por acá, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo es esto que todo ojo le verá? ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, estas profecías no las podemos entender porque en realidad para nosotros está vedado, está sellado esa parte de la palabra y tampoco nos tenemos que andar calentando si lo entendemos, si no lo entendemos, porque en su momento, hermanos queridos, quédense tranquilos que si vos y yo buscamos al Señor, lo vamos a encontrar, el Señor nos va a revelar. ¿Cómo el Señor va a traer una verdad y no te la va a revelar a vos y a mí? ¿Se entiende? ¿No? Y ahí es donde podemos ver, ¿no es cierto? Mirá. Yo les decía los de Isaías, capítulo 7, 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? Entonces, ahí, hermanos queridos, es en donde vos y yo nos damos cuenta, esto que les estaba diciendo, hay cosas que no tienen sentido al principio. Ahora, cuando se cumple la profecía, todo empieza a tener color. Como que ahora hay cosas de la segunda venida que nosotros vemos en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vos y yo no nos tenemos que desesperar y vamos a buscar en internet y qué significa el 666 y qué significa la marca de la bestia y qué significa que... ¿Sabés por qué? Porque vas a encontrar una chorrera de cosas así. Pero la realidad es que ninguna de esas cosas va a ser lo que realmente sea hasta que esto no ocurra. ¿Se entiende? Porque la palabra está sellada todavía. Todo lo que está, la gran mayoría de las profecías del Nuevo Testamento están selladas. Cuando se cumplieron, fue muy obvio para todos los que estaban ahí, porque pudieron darse cuenta el significado de esa palabra y pudieron comprender lo que el Señor les estaba hablando. Fue como que sus ojos se abrieron y pudieron entender. Mientras nosotros tengamos que buscarle el significado y darle la vuelta y escuchar de un lado y escuchar lo que dice otro y la confusión que todo esto genera es porque la palabra todavía está sellada, está cerrada todavía. Entonces por eso no se puede entender. Cuando la palabra está revelada es como que se nos abre, como que se nos quita el velo. Matías y Mayra levantaban la mano. Sí, Robert, yo quería, justo lo que estás hablando, leer una parte en la Biblia que me parece que es muy particular y refleja mucho lo que vos decís.
está en Lucas 4, versículo 16, en adelante dice, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. O sea, lo cortó ahí. Lo particular de esto, que dijo hasta ahí Jesús, ¿no? Es que si vos lo buscás este texto en Isaías, capítulo 61, 1 y 2, ese versículo continúa. O sea, no corta ahí. Jesús adrede lo cortó a la mitad, porque si leemos, vamos a arrancar de 61, 2, continúa diciendo, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, que ahí donde cortó Jesús, y dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Continúa el mismo texto, en el versículo 2 dice, a proclamar el día de venganza. ¿Qué pasaba ahí? O sea, Jesús lo cortó porque hasta ahí se había cumplido la profecía. Pero vos fíjate que en Isaías, ellos estaban viendo completo, no vieron esa línea grande de tiempo que había entre una profecía y la otra. Esto es como una montaña. Uno ve una montaña de lejos, ¿no? ¿Y qué parece? Que están rejuntitas. Pero a medida que uno se va acercando al tiempo, se va dando cuenta las distancias que a veces hay, o las cosas dispares que a veces hay de una cosa de la otra. No sé si se me entiende, pero bueno. Perfecto, Matías, perfecto, perfecto, porque justamente tiene que ver con esto, y yo creo que el Señor hace eso para darnos libertad a nosotros y para cuidarnos. Imagínate si Jesús se ponía a decir, yo vengo para el año de la venganza y para cortarle la cabeza a toda esta manga de... O sea, arrancaba su ministerio, viste, ya, ¿no? En lugar de quedarse con que vengo a pregonar el año bueno del Señor, la misericordia, la sanidad y todo, todos con qué se iban a quedar, con que iban a caer rayos, truenos y centellas, ¿me entendés? Entonces, como ese no era el momento de esa parte, sino que eso viene para después, el Señor leyó exactamente como vos muy bien dijiste, la parte que se cumplía en ese momento, ¿no? Incluso ahí... Sí, el versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, claro, confirmando el texto de Isaías. Claro. Mirá lo que dice Mateo 13, del versículos 10 y 11. Mateo 13, versículos 10 y 11. Dice, que algo leímos recién, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? ¿No? Y Jesús le responde, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Está hablando de que hay secretos del reino de los cielos. Hermanos, no todas las cosas están en evidencia. No todas las cosas están ahí a la luz para que todos viendo puedan ver y escuchando puedan oír, como Jesús lo dijo en más de una vez, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que hay una guerra de palabras, hay una guerra de doctrinas y hay una guerra de espíritus. ¿Sí? Entonces, hay dos espíritus que están luchando ahí, y es el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás, que es el que quiere traer confusión, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros entendamos esto, vamos a poder mirar la Biblia, leerla, tratando de ver el contexto y no asustarnos por asustarnos, ni tampoco tomar las cosas a la ligera, por diciendo, bueno, ¿no?
Nosotros tenemos que pedirle al Señor la sabiduría de Él y el discernimiento para que cuando leemos la palabra podamos entender correctamente, ¿no es cierto?, cada una de las cosas. ¿Sí? Y qué bueno es que el Señor a algunos nos ha dado el conocer estos secretos. Y no es que somos más que otros. Por eso el hecho de que vos y yo estemos en este momento reunidos, disfrutando de la palabra de Dios, alegrándonos de poder estudiar, tal vez para otra cosa es una pavada. ¿Me entendés? Y dice, uy, qué manera de perder el tiempo. Y tal vez uno se puede preguntar, dice, bueno, si hay dos grupos, ¿yo cómo sé a qué grupo pertenezco, no? La palabra del Señor dice ahí en Mateo 13, versículos 14 y 15, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, como decíamos recién, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Qué lindo, ¿no? Mirá la importancia de que vos y yo nos volvamos a la palabra del Señor. Nos volvamos con este espíritu. Tiene que ser un espíritu enseñable, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es fundamental, hermanos, que vos y yo no nos creamos que ya, no, pues yo ya tengo 20 años de creyente, 30 años, 40 años, ya está. No. Que cada día podamos abrir nuestra Biblia, que cada día podamos escuchar la palabra de Dios, que cada día podamos ver. El Salmo 119 dice que la creación cuenta su gloria. Aunque no leamos la Biblia, la creación habla de la grandeza de nuestro Señor. Hoy mirábamos un ratito al mediodía con las nenas, con la familia. Sí. Bueno, te quiero interrumpir ahí, buenas tardes a todos. Quería leerte Mateo 16, 17, donde Jesús le pregunta, ¿quién soy yo a Pedro, no? Cuando hablaba recién de la revelación, ¿no? De eso, ¿no? Y dice textualmente, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Lo que es la revelación de eso que está oculto, ¿no? Eso que decía recién vos. Tal cual, exactamente, Pablito. Gracias por el aporte. A ver, si nosotros tuviésemos que dividir esto según las palabras del Señor, ¿no? En vosotros y ellos, porque a vosotros les es revelado, dice, pero a ellos no. ¿Quiénes son vosotros? Los que pertenecen a Dios. Y ellos, los que no pertenecen. Vosotros son los que reciben los misterios del reino de los cielos. Ellos, en la voz de Jesús, son los que no lo reciben. Nosotros somos los que entendemos las parábolas. Ellos no las entienden. Y estamos hablando también en sentido espiritual. No es que esto es una grieta en la que yo decido estar de un lado o del otro. Hay gente, y ustedes lo habrán visto, que aún queriéndose acercar, no puede. Es duro esto, ¿no? Pero qué importante es que vos y yo entendamos que tenemos un privilegio de pertenecer al pueblo del Señor, ¿no? De que Él haya abierto nuestros ojos para poder entender esto tan maravilloso de la salvación, de la gracia, del amor de Dios. Esto de poder entender cuando hablamos juntos y que el Señor nos hable a través de la vida y el aporte de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Ahora, hay gente que no lo valora. Hay gente que dice, bueno, da lo mismo. Esta iglesia, la otra, este pastor, el otro, esta Biblia, la otra, esta religión, la otra. Me da lo mismo, total. No necesito reunirme si Dios está en todos lados.
¿Saben cómo pulula eso hoy? Puede congregarse por internet, Claro, por por las YouTube. iglesias, claro. ¿Sí? Bueno, por ahí nosotros hoy no somos el mejor ejemplo, ¿no? Claro, pero en realidad estoy hablando de los que... En general. Por ejemplo, conocemos gente que se congrega por Canal Luz. Entonces ellos ven Canal Luz o años. Enlace, pero años de años que no pisaban una iglesia. Y eso es terrible, porque no tenés comunión con el hermano, ¿no? Según el último estudio hecho en nuestro país, es más grande la iglesia evangélica de los que no se congregan que de los que se congregan. Hay más cristianos evangélicos, numéricamente hablando, que no se congregan que los que se congregan. Parece increíble, ¿no? Pero realmente esto tiene que ver porque no logramos entender la palabra del Señor. Porque yo puedo ser, no sé, ¿viste? Puede no gustarme el color del cartel de la iglesia, puede no gustarme cómo canta Mayra cuando dirige, puede no gustarme, no sé, cómo toca el piano Connie. Bueno, aunque Connie toca re bien el piano, pero bueno, no importa. Pero ponele que no te toque. ¿Será porque es mi hija? No. Sí, pues la tengo acá. La tengo acá. ¿Viste? Puede no gustarte mi cara, mi forma de hablar, lo que sea. Pero la verdad es que si nosotros ponemos esas cuestiones por delante de lo que es la palabra de Dios, la obra de Dios en mi vida, y el hecho de que decíamos en un principio, de que cada uno de nosotros tiene dones que son para el crecimiento de la iglesia. Si yo los dones me los guardo en mi casa, porque me reúno solo con mi hogar, ¿cómo soy de bendición para el cuerpo de Cristo? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo ser yo de bendición para que mi hermano pueda entender la palabra? Por eso es tan importante las preguntas en este espacio, porque tu duda puede ser la de otro que no se anima a decirla. Entonces, ahí Matías levantó la mano. Vamos a escucharlo, a ver. ¿Mati? ¿Mati o Eva? No sé quién de los dos. Sí, yo. No, hablabas de las diferentes interpretaciones y eso. Ahí le dicen doctrinas secundarias, ¿no? Algunos, esto de, por ejemplo, el Apocalipsis es muy simbólico, no es nada literal, hay gente que lo toma literal, gente que no. Dentro de en la misma salvación, ¿no? El plan de salvación, mientras que esté la doctrina fundamental, que es Jesucristo, Hijo de Dios, la doctrina fundamental, bien. Después hay otras doctrinas secundarias, que es esto, un poco la interpretación del Apocalipsis, o también dentro de la salvación, hay algunos que dicen, nosotros elegimos a Dios, pero si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, ¿qué hicimos nosotros? ¿Creímos en Él o Él nos escogió? Son doctrinas secundarias. En Apocalipsis también, igual hay, lo que pasa es que se llega a extremos, viste, hoy hay una interpretación del Apocalipsis que dice, no, ahora ven todo el fin del mundo ahora, no sé, con lo que está pasando en Israel, de Rusia, y lleva un emocionalismo, sería así, como una especie de que nos afecta para mal, o sea, esas interpretaciones, porque siempre son muy futuristas. Y después sí hay otras cosas que directamente no son buenas. Las interpretaciones, que lo que voy a mencionar en algún momento, lo que es el Evangelio de la prosperidad, eso no, yo lo pienso, yo lo declaro, yo lo decreto, yo me imagino algo, listo, eso lo que me da Dios. O sea, pensamos que somos nosotros los que tenemos el poder en vez de buscar la voluntad, es lo que Dios quiere, no lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que morir y buscar la voluntad de Él. Y sin embargo está muy instalado eso de, me acuerdo de un libro de John Guichot, ese que decía, ¿no? Incubalo, ¿no? Decilo y pensalo. Embarazate, él se embarazaba de la bicicleta, de todas esas cosas. Dice que eso está agarrado también de unas teorías medias ocultistas también, ¿no? Esto de decilo, repetilo, porque si repetí otra cosa te maldijiste, ¿eh? O sea, y si no se cumple es porque te faltó fe. Una cosa así, y tenés que repetirlo y convencerte a vos y convencer al resto de que eso va a pasar. Y eso es contrariamente a la Biblia, no se ve en la Biblia, y bueno, esas cuestiones también, esas sí son peligrosas, pero en cuanto, por ejemplo, a lo que hablamos hoy, ¿no? Bueno, hay interpretaciones que están dando el Apocalipsis ahora también, que no son tan buenas. Esto que decías vos,
es Jesús y la segunda venida. Hay gente que está creyendo, no, primero viene, se los lleva después 1000 años, y los toman todo literal, 1000 años literales en el Apocalipsis, que es un libro más simbólico, y hay que interpretarlo de la Biblia, porque dice, o sea, uno si mira las profecías apocalípticas de Daniel y eso, ¿cómo las interpretaban? Entonces hay un parámetro para leerlas, que no todo es literal, es simbólico. Bueno, por ahí eso. Claro, mirá Oseas, capítulo 12, 10, Oseas, capítulo 2, aunque no lo creas, Oseas es un libro de la Biblia. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Mirá lo que dice. Amada. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones, y por medio de ellos les hablé en parábolas. ¿Entienden? El Señor, ¿no? Mirá lo que dice Daniel, capítulo 12, vos justo mencionabas, creo que muy oportunamente, Mati, el tema de Daniel. Daniel es un libro que para muchos creen que el libro de Daniel, lo más importante fue lo que pasó en los primeros 5 o 6 capítulos de Daniel, con todo el tema de que fue llevado junto a sus amigos y el foso de los leones, pero en realidad lo más rico del libro de Daniel tiene que ver con toda la parte profética, que es también la mayor parte, ¿no? Mirá lo que dice Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Entienden? El mismo Dios le dijo, mirá, Daniel, yo te revelé todo esto, ¿sí? Y ahí habla de cuestiones de la segunda venida y del fin y todo, y le dice, esta palabra ni el profeta entendió. Él escribió en obediencia y el Señor le dice, no te preocupes, ni te calientes en tratar de entenderla porque esto está sellado hasta el tiempo del fin. Así que por más que te estudie todos los libros de memoria, que te busque todos los comentarios bíblicos, no lo vas a poder. Y a él se la habían revelado. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no tenemos que desesperarnos con esto. Sí tenemos que tener hambre de aprender, sí tenemos que ir a la palabra del Señor, pero también, hermanos queridos, aprendamos a ubicarnos en el momento en donde estamos en base a lo que es la historia de la Biblia y a no querer tener esta ansiedad. Viste que la ansiedad es un exceso de futuro. La persona ansiosa no vive pensando en el presente, vive pensando en lo que va a pasar más tarde, mañana, el año que viene, dentro de 5 años. El exceso de futuro es lo que te pone ansioso, porque vos querés saber qué es lo que va a pasar. Entonces el Señor nos dice, no seas ansioso. Vos viví el hoy, pero no viví el hoy al modo del banco francés, de viví el hoy, de gastarla toda, sacar 25 créditos, que mañana... No, viví el hoy en el sentido de preocupate por las cosas de hoy, quédate tranquilo, confía en el Señor y anda día a día. Recién hablaba con un muchacho que se acerca a nuestra iglesia por primera vez y me pidió consejería y estábamos charlando, ¿no? Entonces yo le decía, mirá, andá día a día, proponete llegar hasta la noche, no te propongas toda la semana, todo el mes. Andá día a día. Si vos cada día podés llegar hasta la noche en fidelidad al Señor, listo, mañana arranca de vuelta. Porque mañana no podemos vivir de la gloria de ayer. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros vayamos en el día a día. Y si tenemos fidelidad al Señor, si le buscamos de corazón, quédate tranquilo que vos no te vas a mandar ninguna macana, de manera que aparezcas con un 666 y te quede, escúchame, fui fiel al Señor, lo busqué de corazón, me rendí delante de Él, di testimonio, hice, y resulta que me equivoco en la última y porque tengo la 3, me quedo afuera. O sea, ¿entienden, no? Cómo el Señor que me ama, que dio la vida de su Hijo, después me va a dejar afuera por un tecnicismo. Es de loco pensar esto.
¿Se entiende lo que digo, no? Si no, estaría jugando siempre con nuestro destino, el Señor. Estaríamos siempre al filo de la navaja y nunca podríamos estar convencidos de nuestra salvación. Porque si en el último momento no entendimos y por H o por B nos pasa esto, chau, nos vamos al infierno. Sería tremendamente injusto. Había una película hace muchos años, tipo suspenso, medio terror y qué sé yo, que llamaba Destino Final. Hicieron como 20, Destino Final 1, 2, 3, no sé cuánto. No sé si nos siguen haciendo todavía, mirá. Viste, siempre parecía que se salvaba y después, no, de una forma u otra se la terminaba ligando, porque era el destino, digamos, ¿no? Entonces, el Señor no juega con nosotros. Mirá lo que dice Juan 14, 29. Juan 14, 29. Te doy tiempo para que lo busques. Es muy importante esta palabra. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Para qué son las profecías? Para que cuando suceda, las profecías son para que el pueblo crea. Por eso es importante que las conozcamos, para que cuando pase podamos saber que esa es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Porque si no conocemos la palabra, no conocemos la profecía, cuando realmente suceda, no vamos a saber qué está sucediendo. Se merecía un premio. Ustedes también, pero bueno, ella la tengo acá al lado mío, así que... la verdad que esto es fundamental. Esto es fundamental. Que entendamos que esto es para que vos y yo podamos creer. ¿Viste? Si Jesús dice, muchachos, esta profecía, como bien leímos hace un rato, se está cumpliendo delante de ustedes. Fue escrita hace 400 años. ¿Viste? Y vos decís, iban a nacer en Belén de una virgen y le iba a poner Emanuel. El tipo se llamaba Emanuel, nació en Belén y nació una virgen. Bueno, Alcoyana, decía uno, ¿no? Ahí está, hermano. Es para que vos y yo creamos, porque si no, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la profecía? Por eso no podemos jugar con las profecías ni con los profetas, ¿viste? Como si fueran futurólogos. Ay, viene el profeta no sé cuánto, le voy a preguntar si mi próximo hijo va a ser varón o nena. No, papá. A ver si voy a poder cambiar el auto el año que viene, que el Señor me venga a decir que si me va a ir bien o no. No podemos usar la palabra de Dios y a los hombres y mujeres que el Señor le ha dado dones para después nosotros tratar de ver si son adivinos o futurólogos. ¿Se entiende? Por eso a mí me hace mucho ruido cuando yo veo a alguien que dice que es profeta y lo único que habla es cosas lindas y materiales. A vos el Señor te da un auto, a vos te agrandan la casa, a vos te van a... ¿Viste? Y vos decís, che, nunca una reprensión. Porque cuando yo voy a los profetas de la palabra de Dios, los profetas venían y te decían cosas lindas, pero también el profeta era el que venía y le decía, David, ¿te las mandaste? Agarrate, Catalina, porque las vas a ligar de acá hasta... O sea, el profeta venía y te decía la palabra de Dios. Y a veces esa palabra era para retarte, para maldecirte, para un montón de cosas. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora resulta que los profetas lo único que dicen es cosas buenas. Todo es de prosperidad, todo es de bendición. ¿Viste? Todo es para que siempre voy a ir para adelante, nunca voy a ir para atrás. Nunca escucho a alguien que le dice, che, vos, porque te la mandaste, porque te hiciste el pastorcito, te hiciste... Ahora, ¿sabés qué? Se te vienen 7 años de vaca flaca en todo sentido. Nunca escucho algo así. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cambió? Ojo, hermanos queridos. Ojo. Ojo. ¿No es cierto? Yo creo que todos los dones siguen activos. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando prestamos nuestro oído para ver a quién escuchamos, porque hay impartición espiritual.
No es gratis que vos andes por ahí escuchando cualquier cosa, ¿eh? No es gratis. Y no te lo digo ni para asustarte, ni para que me escuches a mí solamente, bajo ningún punto de vista el Señor me libre de una cosa así. Pero como pastores nosotros tenemos la obligación de decirle, cuiden sus oídos, lo que escuchan. Como le decíamos a los niños, yo cuando era chiquitito en la escuela bíblica infantil, aprendía la canción, cuida tus oídos, lo que escuchan, cuida tus ojos, lo que ven, ¿sí? Entonces, yo tengo que cuidar lo que ven mis ojos y lo que escuchan mis oídos. No, pero eso habla de malas palabras. No, no solo de malas palabras, de chisme y de cosas. Tiene que ver también con palabras de falso profeta, palabras de falso maestro. ¿A dónde te vas a alimentar? ¿En qué pastos vas a comer? ¿En lugar de delicados pastos? Ojo con esto, ¿eh? Hoy, lamentablemente, la internet y todas estas cuestiones nos permiten llegar a un montón de lugares. Yo lo único que te pido, amado, amada, ojo, cuida tu corazón. Y las cosas entran por acá y entran por acá. Porque si no, después te encontrás que estás enfermo con un virus y vos decís, pero ¿y cómo si yo siempre fui a Vida para la Ciudad? Sí, pero ¿y qué estuviste escuchando durante toda la semana? ¿Quién es que iba a hablar? ¿Franco? Sí, quería hacer Ojo con lo que vas a decir, Franco, ¿eh? No, con respecto a lo que estás diciendo, es tan importante y algo que me encanta, que casualmente ayer lo leíamos con Mike, cómo el diablo siempre tergiversa la palabra, y hay algo de verdad con algo de mentira, y es tan sutil, con esto que vos decís de lo que escuchamos, y me encanta el ejemplo, uno de los más claros, aparte de la tentación de Jesús en el desierto, que también lo tienta con la palabra, sacándola de contexto, como decías, es cuando tienta a Adán y Eva. En Génesis 3, el versículo 1, dice que el diablo se acerca y le dice, ¿con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol? Y es mentira, Dios no le había dicho eso, le había dicho que no podían comer del árbol del bien y del mal. Pero ella se acerca y sutilmente, es tan sutil la diferencia, pero cómo engancha, y hoy por hoy nosotros debemos estar atentos con la palabra porque sucede ese tipo de cosas. O sea, se presenta como ángel de luz, no con el vidente y la cola pinchuda para que salgas corriendo, sino que va ahí sutil, engañando. Tal cual. Mirá lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se acuerdan que cantamos Jesucristo basta? No le podemos agregar cosas, amados. No le podemos agregar cosas al Evangelio. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir. Porque después te dicen, ah, no, bueno, pero ¿vos no hiciste sanidad interior? ¿Viste? Como si sanidad interior fuera un requisito para ser sano y para ser salvo. Estamos todos locos. Claro que trabajamos sanidad interior, pero no lo podemos poner como un dogma. No lo podemos poner como parte de la doctrina. Primero porque ninguna parte de la Biblia habla de sanidad interior. No habla. ¿Sí? Entendemos un concepto a trabajar en determinadas condiciones. Pero esto lo traigo solo a modo de ejemplo, pero como esto hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que pareciera que si no cumplimos una serie de requisitos uno atrás del otro, no. Y en realidad la palabra del Señor nos está diciendo, mira, esta es la vida eterna, que realmente lo conozcamos al Señor, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo. Que al conocer a Jesucristo conocemos a Dios, porque Cristo dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre, y el que escucha a mí, escucha la palabra del Padre. No hay mucha vuelta, son uno. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender todo esto, ¿sí?
y que realmente a partir de todo esto podamos ir orando antes de abrir la palabra de Dios, para que estas verdades, ¿sí?, nos sean reveladas y nosotros podamos, y lo que está sellado, que tengamos paz. Bueno, listo. Esto lo dejo pasar porque evidentemente es parte de lo que está sellado, de lo que el Señor no tiene para mí en este momento. Tranquilo, y sigo. Matías Rojas. Ah, no, Patricio y Belén habían levantado la mano. Hola, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? No, bueno, después lo mencionaste vos, lo importante, ¿no?, de pertenecer a esto, al cuerpo de Cristo verdadero, para no ser engañados también, ¿no? Porque así consultando, ¿no?, entre hermanos, algunos con más revelación, otros con menos revelación, pero cuando hay algo verdadero del Señor, se comenta, se dice, ¿no? Y me acordaba del ejemplo de Lutero, ¿no? Miren, si Lutero se hubiese quedado callado la boca, no le hubiese hablado a nadie acerca de las revelaciones, ¿no?, del Señor. Lo que hubiese sucedido, ¿no? Y bueno, nada, yo quería hacer hincapié en eso, ¿no?, en lo importante de pertenecer al verdadero cuerpo de Cristo, de estar dentro, ¿no?, de ser un llanero solitario, como vimos varios ejemplos que por ahí uno ha conocido, de personas que quieren largarse solo, ¿no?, y comienzan a errar, ¿no?, porque no llevan de sus dones, tal vez tienen unos dones preciosos, pero no los llevan justamente a la iglesia, no bendicen a nadie con sus dones o a muy pocos, y al mismo tiempo se pierden de esto, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, de compartir la sabiduría que tenemos como cuerpo. Era eso nomás, ya lo mencionaste hoy, Robert. Perdón, estaba muteado, no me daba cuenta. Gracias, Patricio. Matías Rojas. Sí, en realidad quería decir que en cuanto a eso de la profecía y que prometen todo lo, digamos, lo bueno y material nada más, primero que nosotros, nuestras riquezas están en el cielo, no están acá en la tierra. Y nosotros tenemos que proveer para los frutos del Espíritu. Esa es nuestra mayor riqueza. Y otra es que siempre el Señor nos llama a la obediencia. No es que Dios no nos va a bendecir en tanto y en cuanto nosotros seamos obedientes a Él. O sea, hay condiciones, porque te la pintan así, todo light, digamos, y al final es más de, digamos, yo lo entiendo así, como que el mundo metido dentro de la iglesia, porque lo único que te potencian es, bueno, así, alcanzar, no sé, un automóvil, una casa, como si eso fuera lo fundamental en nuestra vida, y es totalmente erróneo. Por eso es verdad que hay que estar muy atentos, y como seres humanos, ¿a quién no nos gusta escuchar que, ay, sí, que vas a tener tal casa, que vas a tener tal auto, ¿no? Pero nosotros en realidad, si estamos afianzados en la palabra, sabemos que, como dice en Deuteronomio 28, hay bendiciones, pero para la obediencia, como hay maldiciones también para la desobediencia, o sea, cada uno de nuestros actos van a tener también su fruto. Otra cosa, Robert, por ejemplo, hablabas de la sanidad interior. La Biblia, eso se puede resumir así como el Padre Nuestro. Perdonen y pidan perdón. Porque si te pasaron cosas, es perdonar y sanás. Es aplicar la palabra, porque no sirve de nada escuchar a una persona que diga 20 veces, no sé, tantas veces lo mismo, y en la sanidad interior, y no perdone. O sea, es llevar esos pensamientos, llevar eso y llevárselo a los pies de Cristo y perdonar. Y uno se sana. Y en todo caso, si uno tiene culpa de lo que fuera en otra persona, pide perdón. Se resume en eso, perdonar y pedir perdón. O sea, la sanidad. Sí, tal vez, a ver, yo concuerdo con lo que vos decís en gran parte. Digo, creo que la sanidad interior puede ser para algunas personas una herramienta que las ayude a hacer una revisión de la vida, ¿sí?, para poder captar cosas o descubrir cosas que hasta ese momento no se daban cuenta, ¿sí? Entonces, lo que no podemos es
bajarlo como que todo el mundo acepta a Cristo y automáticamente tiene que hacer sanidad interior. Claro, como que es parte de los pasos que tiene que dar cuando ingresa a la iglesia. Ingresa, acepta al Señor, se bautiza, hace sanidad interior, o al revés, ¿viste? Como una seguidilla de pasos que tiene que dar al entrar. Pero sí creemos que a algunas personas les ayuda porque es el lugar en donde vos podés hablar de cuestiones del pasado, se le puede hacer liberación, ¿no es cierto? Sin hacer un show, se le hace liberación ahí, renuncian específicamente a determinadas cuestiones. Entonces, a ver, yo con esto no trato ni de menospreciar la sanidad interior, ni tampoco decir que está ahí y agregarla a lo que dijo Jesús ahí en Mateo, al final, antes de ascender, y de hacer discípulos, enseñándole a todos y haciendo de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y haciéndole sanidad interior. No, no lo dijo. O sea, se terminó hasta bautizándolo en nombre, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Hasta ahí. Pero no tenemos, no dice eso, que nosotros después encontremos para determinadas personas que puede ser una herramienta que les facilite, esto es como el discipulado. El discipulado como digo, la casa de paz, ¿no? La casa de paz no existe como herramienta concreta. Es una herramienta que nosotros adaptamos entendiendo que nos puede ayudar para que la persona que está queriendo dar un primer paso en la fe pueda conocer. Bueno, ahora, si nosotros lo ponemos como uno de los dogmas, si no hiciste casa de paz, si no te bautizas, no está al mismo nivel la casa de paz que el bautismo. Entonces, ahí es donde tiene que estar nuestro entendimiento cuando le hablamos a las personas para saber poner cada cosa en su lugar. Sí. Yo te digo una cosa por la psicología, esto de que la psicología siempre justifica a la persona, no, vos en realidad sos alcohólico, sos adicto, sos violento porque te pasó tal cosa. Es como que no la confronta con su pecado, sino que la justifica su pecado porque le pasó tal cosa. Y lo que la persona tiene que es arrepentirse. Si tiene pecado, sí, puede ser que no, si entraste drogándote, si entraste, no sé, violento, lo que fuera, o mintiendo, lo que fuera, no puedes justificar, no, me faltaron los padres, me faltaron. Tenés que arrepentirte, confrontarte con tu pecado. La psicología no hace nada de eso. Se la justifica, la psicología te va a decir, claro, vos te pasó esto porque vos sos así por todo esto. Bueno, lamento por vos que te pasó todo esto, pero no te dice en ningún momento que cambies. O sea, tienen que confrontarlos con su pecado. Seguramente ustedes lo hacen, no estoy diciendo que no, pero muchos se toman también de la psicología como una herramienta y realmente no creo que sea una herramienta. Es más, creo que ellos nos robaron Obviamente, la psicología toma todas las herramientas que tiene, ¿sí?, como principios de la palabra de Dios. Aún esto de proclamar el positivismo y todo este tipo de cosas, yo alguna vez lo hablé en alguna predicación, también está tomado de la palabra. ¿Por qué? Porque por algo la fe, ¿sí? ¿Cuál es la definición de fe? ¿Quién se acuerda de memoria? ¿Qué es la fe? ¿Qué es pues la fe? A ver, ¿algún estudioso de la palabra que me diga qué es pues la fe? La certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, yo tengo certeza de lo que espero, yo sé lo que espero, y es esa convicción de algo que no veo. Es literalmente llamar a lo que no es como si fuera. Díganme si eso no es positivismo. Yo soy sano en el nombre de Jesús, dijo José Luis al principio. Pero hoy se hace el estudio y le da 170 de glucosa. Entonces hoy no está sano, pero la fe es declarar lo que no es como si fuera. Me escucha un psicólogo y dice, pero vos sos más positivista que yo. Y ese es el problema, que la psicología lo lleva al extremo. Lo potencia como si el positivismo en sí mismo fuera la solución. Y no, nosotros no tenemos fe en la fe, nosotros tenemos fe en Dios. Amén. ¿Se entiende? Entonces, no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Dios. Y nosotros tenemos que saber qué cosas son las que nosotros vamos a proclamar en el nombre de Jesús y qué cosas no. ¿Me entendés?
Bueno, nos peleamos. Entonces yo en fe declaro que soy libre de mi esposa y de este lazo, de este... No, maestro, eso no es fe, eso es rebeldía. No, pero yo estoy llamando lo que no es como si fuera, y declaro que soy libre y vivo solo y hago del control remoto lo que a mí se me da la gana. No, maestro, o sea, eso no es fe. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Anto Caviati Salazar y después Matías Orieta. Bien, yo quería comentar algo acerca de mi experiencia de cómo yo conocí al Señor aproximadamente a los 15 años. Me congregaba virtualmente y yo aprendía en mi casa a través de unos cassettes y luego fueron CDs que llegaban a mi casa. Lo conocí por medio de mi papá y recuerdo que yo no tenía mucho, no tenía conocimiento acerca de lo que era el cuerpo de Cristo, sino fue hasta el momento en el que llegué a recibir al Señor en mi corazón, por decirlo de alguna manera. Durante más o menos 15 años estudié la palabra muchísimo. Me acuerdo que estudiábamos acerca del diezmo y era tan virtual el lugar que no tenía dónde diezmar. Y lo miro hoy, lo puedo ver hoy, ¿no? Antes no me daba cuenta del daño tan grande que me hacía tener o pertenecer a un lugar que no estaba del todo ordenado, que no tenía orden alguno. De hecho, yo me acuerdo que nunca había orado con otras personas, no conocía lo que era esto de estar todos juntos en ronda o como sea y empezar a orar al Señor en acuerdo, me daba vergüenza, no sabía lo que era orar por los alimentos, no tenía instrucción acerca de, qué sé yo, devocionales, o sea, era como una vida totalmente apartado y lo único que se ponderaba era el estudio de la palabra. Y recuerdo que cuando volví al Señor después porque me costaba mucho la obediencia, llevar adelante lo que decía la palabra, no lo podía entender, lo estudiaba, lo recontra remil conocía, pero no lo podía aplicar a mi vida, no era algo práctico para nada. Y recuerdo que cuando volví a escuchar los cassettes, los CDs, etcétera, ya con Cristo, ¿no? Después de haber hecho una búsqueda de buscarlo, de arrepentirme, de orar, etcétera, en mi casa, sola, recuerdo que volví a escuchar las palabras con las que aprendí y me di cuenta que estaban completamente contaminadas, que decían mentiras, que eran muy sutiles, que cambiaban palabras por otras palabras, una letra, una coma, y siempre tenían una súper, pero súper producción y decir, bueno, porque en el literal expandido del no sé qué, del no sé cuánto, dice que siempre tenían una buena opción, algo mejor que decir que lo que estaba escrito. Y eso era terrible. Ahí me di cuenta de por qué a mí me había costado tanto. Me costó inclusive la idea de ir a una iglesia. Cuando a mí el Señor me dice, no puedes seguir creciendo sola en tu casa, y recuerdo escucharlo, decirme eso, fue muy fuerte para mí y tomé la decisión y fui contra todo lo que yo en algún momento había creído. Y después me di cuenta que era el Señor mismo, uniéndome, porque siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a donde está el cuerpo, nos va a llevar y nos va a unir a su cuerpo, porque ese es su corazón, está ligado a la iglesia, no hay forma de que nosotros podamos tener una vida viendo un canal de televisión o perteneciendo a un grupo de personas que está en cada parte del mundo y no sé dónde, no existe. O sea, esto es la iglesia. Inclusive, o sea, esto es parte de la iglesia. En realidad la iglesia de Cristo es una. Y nada, lo quería compartir porque para mí fue un shock así muy fuerte. Pude obtener muchas respuestas,
a través de la palabra, del estudio de la palabra y de darme cuenta de que lo que me habían enseñado no estaba bien y lo que vos dijiste, esto de escuchar, hoy en día mi hermana, mi papá me comparten cosas y de este mismo lugar y no las quiero escuchar porque es como si me dieran una comida podrida, es como si en vez de agarrar lo rico y lo sano que me dan el domingo o lo que yo pude estudiar a la mañana en el devocional y agarrar algo de la basura y decir, bueno, me voy a comer esto. Y así es como lo veo. Es algo vomitivo que me repugna. Y es el hecho de saber que no se puede uno dejar engañar. Lo que vos siempre decís, por más que lo diga yo, búsquenlo, comprueben a ver si es cierto, si estoy en lo correcto, quizá lo entendí mal. Toda la palabra está ahí para que nosotros la podamos aprender. Y quería compartirles esta experiencia porque cuando escuché esto de la iglesia virtual me parece una locura. Y es cierto, o sea, en muchos lugares hay personas que se congregan o que dicen pertenecer o que son cristianos y que no pertenecen a ninguna iglesia local. Yo no sabía cuáles eran mis dones, no hacía nada, no tenía ni idea de cómo participar, cómo ayudar a crecer a otros, cómo dejarme pastorear, no, ni idea. O sea, los pastores lo saben, yo entré nuevita, así como con el bolsito atrás, no sabía ni dónde estaba. Hola, mi luz, entré, ¿qué tal? Soy maestra, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y hoy en día me río, pero fue algo así muy fuerte la decisión de, bueno, voy a la iglesia, ya está, no peleo más. Y nada, se los quería compartir. Muchas gracias. Antes de darle a Mati, quería hablar a Andrea. Andrea, ¿nos querías contar algo o decir algo? Estás muteada. Desmutea la voz, ¿saben? Que se la pueden mutear o no se puede. Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, yo concuerdo con muchos hermanos que dicen que la palabra de Dios no se contradice a la ciencia, sino que las ciencias que nosotros conocemos hoy en día confirman muchas veces la palabra de Dios. Por ejemplo, la arqueología, la historia. Y en este momento también la psicología afirma la palabra en cierta manera, porque la psicología de hoy en día dice que una persona para poder sanar tiene que hacer insight, es decir, tiene que ir para adentro y ver qué está mal. Y eso es precisamente lo que hacemos los hijos de Dios cuando conocemos al Señor. Es decir, el Señor nos llama a hacer insight. Si no hacemos insight, no tenemos nada que ver con el Señor. Entonces, bueno, por un lado eso, que las ciencias confirman la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan maravillosa y tan perfecta que la ciencia, a medida que va evolucionando, va confirmando lo que dice la palabra. Y bueno, quería leerles un versículo que el Señor me mostró un ratito antes de la reunión. Dice en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este conocimiento que nosotros tenemos, que también dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, es un conocimiento pleno, perfecto, y del cual nosotros tenemos que estar orgullosos y tenemos que buscar cada día este conocimiento, porque el conocimiento del mundo es un conocimiento que va a caducar, sin embargo el nuestro no. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad nos lleva a vivir cada día. En mi testimonio personal, yo me he encontrado en momentos en que no quería vivir. Llegué un día en que le dije, Señor, ¿para qué vivo? Y orando y buscando la palabra, el Señor me dio vida. Entonces esto es lo que nosotros tenemos, este gran tesoro es el que nosotros tenemos, que no tenemos que dejar nunca, sino que tenemos que buscarlo cada día, porque ese tesoro nos muestra la verdad.
cosa que el mundo no tiene. Cuando empezó esta pandemia, se juntaron los filósofos a ver cómo iba a seguir este mundo, si iba a caer en el capitalismo o en el marxismo. Y bueno, pero nosotros tenemos, la verdad, nosotros sabemos dónde va este mundo, sabemos perfectamente, y bueno, tenemos esa riqueza en nuestras manos, que no tenemos que desaprovechar, y bueno, que nos enriquece cada día y nos da vida, y vida en abundancia. Bueno, esto quería compartir, y gracias, pastor. Gracias, Andrea. Gracias por tu aporte. Sí, Mati. Viniendo a lo que vos hasta hablabas un ratito antes, yo creo que hay una diferencia grande entre una persona, entre una herramienta que nos ayude, una cuestión de la vida, por ejemplo, un psicólogo o esto de sanidad interior, a las personas que son aduladoras. Los aduladores que tuercen la palabra de Dios para engañar, a costa de torcer lo que Dios dijo. Y hay un texto en en Jeremías 23, que me llama la atención y habla de este tipo de personas. Y dicen en Jeremías 23, 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, les estaba diciendo que no les iba a pasar nada, y a los obstinados de corazón, o sea, aquellos que eran duros, les decía, no vendrá nada malo sobre ustedes. Eso eran fábulas, era mentira, eso es adular, es decirle y encaramelizarle los oídos a las personas para que crean que todo está bien a pesar de la vida, de pecado, de injusticia, de cosas. Eso es adular a una persona, que es muy distinto a una herramienta que pueda servirnos para un crecimiento espiritual, o no crecimiento espiritual, sino para una especie de sanidad interior, o para sentirnos un poco mejor, nada más. Nada, eso. Gracias. Si le tenemos que poner un título, son falsos profetas. ¿No? Falsos profetas. Que la palabra habla en muchos lugares de ellos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Habla de estos falsos profetas que dicen hablar en el nombre del Señor, pero que en realidad el Señor dice, con esto yo no tengo nada que ver. ¿No es cierto? Roberto, pastor. Sí, Liliana Oveja. Bueno, yo quiero, buenas tardes, ¿cómo están todos? Se re extrañan todos. Quería comentar, me invitaron unos amigos que tenemos de otra iglesia, y fui a escuchar a un profeta en una invitación que me hicieron, ¿no? Y claro, es todo eso, por ejemplo, tiempo, negocio, donde compartimos todo, muchas cosas, compartimos la fe también, obviamente, pero bueno, es eso, siempre son cosas buenas, pero por ejemplo, no tienen disciplina, no tienen enseñanza, el orden, a ellos les gusta mucho, ellos ven como matrimonio, ven otras cosas en nosotros, que necesitan, ¿no? Por más que nosotros tenemos nuestra fe y nos movemos por fe y todo, pero es como que todo depende de Dios, es como yo le decía a ellos, todo depende de Dios, y ustedes no tenemos ni habilidad, no tenemos, entonces como que los respetamos y compartimos, es más, ellos la otra vez fueron a nuestra iglesia por un bautismo, y les encantó. Te empezaron a seguir por diferencias, pero bueno, creo que nosotros lo valioso que tenemos es que tenemos fe en el Señor, pero también tenemos toda la enseñanza, ¿no? La enseñanza, lo que es el orden, estar bajo una autoridad de pastores,
tener un lugar, como decía Ando, donde diezmar, donde un orden, ¿no? Y eso te da confianza también, te da estabilidad, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, y yo quiero que se entienda bien esto, ¿no? Acá no estamos hablando qué bueno que somos nosotros y qué malo que son los demás, bajo ningún punto de vista, hermano, ¿no? Acá lo importante es buscar al Señor y Él es el que nos guía al orden. Esto no es producto de Roberto y Silvana o de la iglesia bautista, ¿viste? Porque hay gente que te dice, no, porque ustedes los bautistas, como si fuese que estamos cortados todos con la misma tijera. Digamos, esto tiene que ver con que como iglesia nos determinemos a poner al Señor en primer lugar. Ninguna otra cosa. Y el Señor es el que va poniendo orden en nuestras vidas, y ese orden nos ayuda a poder vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Me entendés? Esto es así. Entonces, ahí es donde vamos a poder nosotros verdaderamente estar tranquilos. Porque ustedes me preguntan a mí, yo no ando pensando en los detalles y en esto y en lo otro. Nuestra preocupación, lo que yo hablo con el liderazgo, es que verdaderamente estemos preocupados por hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, y no otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde, cuando nosotros nos preocupamos por buscar al Señor y ponerlo en primer lugar, ahí el resto de las cosas se van. Cuando las cosas se desordenan, es porque le pifiamos. Conmigo a la cabeza, por supuesto, ¿no? Y me hago cargo. Porque está bueno hacerse cargo de lo lindo, pero también hay que hacerse cargo de lo que no, cuando las cosas no salen bien, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros, por eso es que el otro día decíamos, hermano, valoremos la iglesia, cuidémosla, ¿no? Y quiero, no me quiero extender con este tema, porque ya lo hemos hablado en otro momento, pero si la verdad que no la cuidamos entre nosotros, a la iglesia, ¿quién va a venir a cuidarla? ¿Dónde se van a criar tus hijos? ¿Qué legado le vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿No es cierto? Entonces, esa es la responsabilidad, ¿no? Y entender que ellos van a mirar a la iglesia como la vemos nosotros. Claro. Si nosotros no respetamos la iglesia, no la van a respetar. Si ellos no la valoramos nosotros, ellos no la van a valorar. Y mañana vamos a hablar un poquito de este tema, de lo que tiene que ver con el orden, y algunos mencionaron ahí el tema del diezmo, de las ofrendas. ¿Por qué tenemos que ser ordenados también en eso? Porque nos gusta ir a la iglesia y sentarnos y que haya lindo sonido y que esté todo bien, y nos gusta ir a pleno centro, o nos gusta en el anexo tener nuestro propio salón y que sea grande y una cocina cómoda y todo. Pero y eso, o sea, si ninguno nos comprometemos, si ninguno somos responsables, si la palabra del Señor dice, traed el diezmo al alfolí, que no falte alimento en mi casa. Pero yo con la ofrenda y el diezmo hago lo que quiero. Entonces veo un necesitado en la calle y se lo doy al necesitado. A ver, tranquilicémonos, decía uno, ¿no? Entonces, ya te doy, Lili, un segundito. Termino esta ideita y ya te doy. Entonces, mañana lo vamos a desarrollar el tema, pero ahí también es donde vemos, ¿no es cierto?, esta cuestión del orden. ¿Por qué hay veces que pasamos por iglesia y decís, che, no puede ser que estás hacia la casa del Señor? Mirá lo que es este lugar. Iglesias que no salen de alquilar, que se la pasan, 2 años estamos en una dirección, 2 años estamos en otra dirección, 2 años estamos del otro lado de la ciudad, 2 años o 1 año estamos allá, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Porque no hay un orden, porque no hay una... Hoy nosotros nos podemos ir a la presencia del Señor con la tranquilidad de saber que los que vienen atrás nuestro, el pastor que viene atrás, la congregación que venga, la generación que viene atrás, no van a tener que estar buscando dónde se van a congregar, porque hay edificios a nombre de la Confederación Bautista que son nuestros, que están al día con sus impuestos, con todo, que son de testimonio hace 60 años prácticamente,
¿no es cierto? Estamos en 57, por ahí 58. Entonces, eso tiene que ver también con un orden. ¿Sí? Así que mañana lo vamos a Hubo gente desarrollar. fiel que cum- Mañana lo vamos a desarrollar. Sí, Lili. Se nos fue la hermana Lili. Bueno, vamos a dar por terminada esta parte. No sé si alguien más quería decir algo. Si no, vamos a dar por cerrada esta parte. Mañana tenemos tiempo para continuar. Pero me gustaría que podamos orar y me gustaría invitarlos. Hoy hablaba con Cecilia Miranda, me pasaba ahí el parte de cómo está Pablo. Pablo sigue muy delicado, hermanos, muy delicado. Le van a hacer una tomografía, en fin, hay una situación y nosotros sabemos que esto en la medida que se extiende en el tiempo, esto es peor para el paciente porque va generando secuelas que no sabemos, ¿no? Lo que van a acarrear después. Entonces, ella me decía, pastor, podemos organizar para orar una cadena de ayuno y de oración, y después que termino de hablar con ella, yo le decía, bueno, ¿por qué no organizamos no solo una cadena de ayuno y oración por Pablo, sino armemos una cadena de ayuno y oración en donde oremos por todos estos motivos que tenemos? Terminamos de hablar eso y a la hora, más o menos, me llega un mensaje del presidente de la Confederación Bautista, del pastor Hugo Márquez, diciéndome, dice, Robert, estoy convocando a toda la iglesia bautista a un día de ayuno y oración para el 4 de junio. Así que, Ceci, ya tenemos fecha, 4 de junio, lo que no quiere decir que no vamos a estar orando antes, ¿no? Pero digo, ese día vamos a armar una cadena de 24 horas de ayuno y oración, donde vos te podés anotar si querés, si no querés no te anotás nada, pero la idea es que te puedas contactar con Cecilia, ella va a coordinar, vamos a armar una tablita con bloquecitos de media hora. ¿Viste? Por ahí vos decís, mira, yo puedo orar a las 10 de la mañana y puedo orar a las 7 de la tarde. Media hora y media hora. Entonces ella te va a anotar y la idea es tratar de llenar las 24 horas, día 4 de junio. 4 de junio, la semana que viene. Así que, estoy diciendo bien, ¿no? La semana que viene, a ver, déjame ver en el super coso. Sí, el próximo viernes. El próximo viernes, justo una semana. Mientras tanto, nos vamos organizando para estar armando la grilla que la va a estar armando Ceci. Es bien sencillo esto, hermano. El que quiera, si de hecho mañana quieren ir poniendo ahí los que no tengan el teléfono de Ceci, quieren ir poniendo ahí en el chat, yo quiero, qué sé yo, bueno, ahí mismo vamos organizando en un ratito, o hoy mismo, cuando terminamos la reunión, podemos dejar un espacio para que cada uno pueda ir decidiendo, ¿no? Acá en el chat Ceci puso el número, muy bien, Ceci, para que le puedan mandar el WhatsApp a nuestra hermana. ¿Sí? Pero bueno, y les voy a compartir también el flyer, la publicidad de este día en donde en toda la Argentina los hermanos de la Iglesia Bautista vamos a estar orando por distintos motivos, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por lo que está pasando en Israel, por lo que está pasando en distintos países de Latinoamérica, como en Colombia, hermanos, los hermanos de Colombia están pasando una situación terrible. Hay un levantamiento civil con muchos muertos, no se está hablando nada, pero la situación es realmente caótica. Lo que está pasando en Venezuela, hay un montón de situaciones que están pasando en México también. O sea, hay mucha convulsión en distintos países y bueno, ahí ustedes van a ver cómo vamos a tener la oportunidad de orar por estas cuestiones en particular, de tener una lista y de orar por nuestro país. Orar por nuestro país, por supuesto, y por nuestra provincia. O en el día de ayer, 790 infectados, contagiados, y 13 muertos, récord, lamentablemente. Estamos tratando de ver de qué manera nos cuidamos, todo, pero el número no para de crecer. Así que tenemos que intervenir espiritualmente. ¿Amén?
Muy bien. Vamos a orar. En este momento quiero pedirle a Belén, por favor, si ella nos puede guiar en oración. Quiero pedirle a Evangelina también, si ella nos puede guiar en oración, y a Maggie. Hoy va a ser día de chicas. Entonces, Belén, Evangelina, y cierra Maggie orando por la vida de nuestros hermanos, nuestros conocidos, que la están pasando mal. En el día de hoy falleció una hija del pastor Roberto Paso. Todavía no le habían avisado al pastor. El pastor, para los que no saben, pastor Roberto Paso es el fundador de nuestra iglesia. Él vino para nuestro 50 aniversario junto con su esposa falleció ya hace 3 años, y en el día de hoy, producto del COVID y de algunas enfermedades preexistentes, falleció su hija Telma. Así que oremos para que en el momento que le tengan que decir a Roberto, que ya debe tener 84, 85 años, la paz del Señor pueda estar sobre su vida en un momento tan difícil, ¿no? Así que bueno, oramos. Y por la mamá de Lore también, que seguía muy mal. La mamá de Lore García. Ok. Bueno, Padre, te damos gracias, papá. Primeramente, Señor, queremos pedirte perdón, papá. Perdón, Señor, porque pecamos, Señor, todos los días, papá. Te pedimos perdón, Señor, por cada cosa, Señor, que hemos hecho mal en este día, Señor. Te entregamos, Señor, toda carga, Señor, todo pesar, Señor. Y bueno, Señor, queremos agradecerte, Señor, cada uno de los hermanos, Señor, que se han conectado, papá, en este día, en esta hora, papá, que han apartado, Señor, un momento, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, gracias, Señor, bendícelo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a los pastores, papá, que han predispuesto, Señor, este tiempo, Señor, de coinonía, Señor, con la iglesia, papá. Gracias, Señor, y gracias, Señor, te pedimos por los hermanos que no se han podido conectar, papá. Te pedimos, Señor, que mañana se conecten también, Señor, más personas, papá. Y en esta hora, Señor, queremos venir, Señor, a ti, Señor, a pedirte, a clamar, Señor, por estas personas, Señor, que están pasando por un momento tan difícil, Señor, por salud, papá. Te pedimos, Señor, por la vida de la mamá de Lorena, Señor. Te pedimos, Señor, por cada familia, Señor, por la familia de Paz, Señor, por este pastor, Señor, que va a recibir esta noticia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas consuelo, Señor, a cada familia, papá, que tú toques sus corazones, papá, y que, Señor, utiliza, Señor, a cada médico, Señor, a cada doctor, papá, ahí operando, Señor, y que tú estés al control, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te amamos, Señor, y seguimos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Nos unimos una vez más, Señor, como parte de tu cuerpo, Padre. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, intercediendo a través de cada uno de nosotros, Padre. Rogamos que tú tengas misericordia de Argentina, Señor, de nuestra nación, Padre, de cada una de nuestras vidas, de los que están padeciendo, de los que están sufriendo en este momento, Señor. Sostiene el corazón, Señor, del pastor Paso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por su vida, Señor, dale fortaleza, Señor. Tú sabes todas las cosas, tú lo acompañarás en ese momento también, Padre. Rogamos por consuelo tuyo, Señor, para cada familia de las que está sufriendo, que tienen familiares internados, Señor, la mamá de Lore, Padre, Pablo, el hermano de Ceci, Señor, y tantos que aún quizás no conocemos, Señor, pero que hoy en día sufren, padecen, Señor. Oramos por ellos, creyendo que tú tienes poder, Señor, poder para dar vida, poder para sanar, para libertar, Señor, para extender tu mano de amor, de cuidado
de sostén, Señor, sobre cada familiar, Padre. Te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir con mis hermanos. Gracias porque tu palabra es la que nos sostiene, Señor. Es el fundamento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Y seguimos clamando y orando delante tuyo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, te damos gracias. Exaltamos tu nombre en este día, Señor. Alabamos tu nombre porque eres poderoso, digno de toda adoración, Señor. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos porque somos tan fácil, tan prontos a quejarnos, Señor, y te fallamos, Señor, y muchas veces hablamos más, Señor, de lo que realmente vamos a ti, Señor, a pedirte y a rogarte por todas estas situaciones, Señor. Señor, creemos que realmente eres poderoso para con una palabra sanar, Señor, toda dolencia, Señor. Sanar lo que para otros es imposible, Señor. Presentamos todos los motivos, Señor, que estábamos hablando hasta recién delante de ti. Tú ya los conoces, pero los traemos delante de ti, porque eres nuestro Padre. Y venimos a rogarte como cuerpo de Cristo, Señor, que hagas un milagro sobre la vida de los enfermos. Señor, creemos que tienes el poder para hacerlo. Rogamos, Señor, que tu mano de poder esté sobre ellos, Señor. Señor, te pedimos que tengas misericordia de los países que se encuentran en crisis económicas, con crisis políticas, Señor. Oh, Señor, danos misericordia, Señor, que podamos ver, Señor, lo que están pasando nuestros hermanos, no solamente alrededor nuestro, en nuestro país, Señor, sino alrededor de todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, más allá de lo que nuestros ojos pueden contemplar, Señor, a poder ver tu plan, Señor, en medio de toda esta situación, Señor, a poder confiar en tu palabra, Señor, tener la certeza, Señor, de que tú puedes obrar, Señor, y que lo que tu palabra dice, Señor, se va a cumplir, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que no seamos tan prontos en quejarnos, Señor, sino que podamos, Señor, ir delante de tu presencia en oración, Señor. Que a lo largo de este tiempo, Señor, que nuestros corazones vayan delante de ti, que como familias podamos adorarte como nunca antes, que tú seas la prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras disciplinas. Necesitamos buscar de ti, necesitamos de ti. Haznos conscientes de esta realidad, que te deseemos más que a nada, Señor, que seas lo que más deseemos de todas las cosas del día, que podamos ir a tu presencia con actitud de gozo, sabiendo que en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos por tu poder, Señor, porque podemos ir delante de ti en confianza por la obra de Jesucristo. Gracias, alabamos tu nombre, Señor. Exaltado seas. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga, que puedan tener un buen descanso, y a los que siguen con actividades que puedan seguir en el resto de este día. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana. Si Dios Ahora quiere. en un ratito hay una actividad de la EBI que hacían las mamás, les pedimos que se comuniquen, que se puedan conectar sus niños a las 20:30. ¿No, Dani? ¿Con Sí, carpa sí, o sin así es. carpa? Con carpa. Bueno, con carpa, armen la carpa. Bueno, nos vemos. Chao, Adiós. bendiciones. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Adiós. Adiós. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Para todos. Adiós, chao, chao.